Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Rompiendo Brechas, un espacio donde reflexionamos sobre los grandes retos del Perú, desde nuestra mirada como estudiantes. Somos parte de la Universidad César Vallejo y hoy vamos a hablar de un tema que nos toca como país, la desigualdad en la educación. ¿Por qué no todos los niños peruanos tienen las mismas oportunidades para aprender? Tener internet, un buen profesor, una escuela segura, entre muchas otras cosas, ¿debería depender de dónde naces? La educación en el Perú tiene muchas caras. Hay colegios modernos en ciudades grandes, pero también hay escuelas donde los niños estudian sin techo o sin cuadernos. Y eso se notó, más aún durante la pandemia. Según datos recientes, miles de estudiantes rurales no pudieron acceder a sus clases virtuales por falta de internet o dispositivos. Pero el problema viene de antes. Hay brechas en infraestructura, tecnología, idioma. Formación docente es un problema complejo. Para entender mejor esta realidad de la que venimos hablando, hemos invitado al profesor Juan Flores. Él trabaja hace más de 10 años en una escuela rural en Ayacucho. Profesor, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Profesor, ¿cómo describiría un día típico en su colegio? En las zonas donde yo enseño hay muchos retos. Algunos estudiantes caminan más de una hora para llegar al colegio. No hay internet, a veces ni libros, a veces no hay los materiales suficientes con los cuales uno puede desarrollar la clase de manera normal. Y ese es un reto de cada día que tenemos que afrontar nosotros como docentes. Eso es muy duro. Diría que hay falta de apoyo del Estado. Bastante. Los chicos tienen ganas, pero se enfrentan a muchas limitaciones. No es justo. Ellos merecen las mismas condiciones que los de la ciudad. Además, muchos hablan quechua como lengua materna, y eso también dificulta a uno con la enseñanza, ya que todo está en español. Mencionaba antes que algunos estudiantes tienen como lengua materna el quechua. ¿Qué desafíos hay ahí? Muy grandes. A veces los niños no entienden completamente lo que se les enseña, porque el material está en español, y aunque hay programas de educación intercultural bilingüe, no se aplican como deberían. Faltan materiales en quechua y muchos docentes no han sido capacitados con ese enfoque. Además, hay familias que sienten vergüenza de sus hijos hablen quechua, porque históricamente se ha asociado con una discriminación. Y cuéntenos, y en cuanto a la formación docente, ¿hay oportunidades de capacitación? Pocas. Las capacitaciones se hacen por Zoom, pero si no tenemos internet, ¿cómo participamos? Y si hay talleres presenciales, muchos maestros tienen que viajar varias horas o incluso pagar de su bolsillo para poder asistir. Muchos docentes rurales estamos actualizados por cuenta propia. Buscamos recursos en casa cuando podemos. Qué importante lo que nos dicen. Desde tu experiencia, ¿qué soluciones considera urgentes? Primero, inversión, pero también la autonomía para las escuelas, educación bilingüe y respeto por las culturas locales. No se trata solo de enseñar, sino de entender el contexto en el cual uno quiere ayudar a mejorar. Profesor Juan, le agradecemos muchísimo por su tiempo y por compartir una realidad que lamentablemente muchos ignoran. Gracias por la oportunidad de contar lo que vivimos en las zonas rurales. Gracias, profesor Juan, por compartirnos su experiencia. Ahora queremos escuchar a alguien que vive esta realidad desde otro ángulo. Un estudiante. Nos acompaña Pedro Pérez. Tiene 15 años y estudia en una comunidad del distrito de Colpata, en Cusco. Hola, Pedro. Qué bueno tenerte aquí.
Hola, muchas gracias por invitarme. Es la primera vez que participo en algo así. Estamos felices de tenerte. Queremos empezar preguntándote, ¿cómo ha sido tu experiencia como estudiante en tu comunidad? Bueno, estudiar aquí no es fácil. Nosotros vivimos en una zona alta y un colegio que queda bastante lejos. Yo camino unos 45 minutos todos los días. En época de lluvia es muy complicado. A veces el camino se pone peligroso con barro y nos empapamos. ¿Y cómo fue para ti durante la pandemia? Fue muy duro. En mi casa no teníamos televisión ni internet, solo un celular chiquito que era de mi papá que usaba para su trabajo. No podía conectarme a las clases de Aprende en Casa. Al comienzo intenté utilizando unos cuadernillos, pero no entendía del todo y los profesores no podían venir siempre. Me sentí solo con mi aprendizaje. ¿Y tus compañeros también pasaron por eso? Si algunos dejaron de estudiar, un amigo mío ya no regresó. Cuando volvieron las clases presenciales, se quedó a ayudar a su mamá en casa porque ya se atrasó mucho y dijo que se sentía tonto. Eso me dolió a veces. Uno piensa que no vale la pena seguir. ¿Y cómo fue ese regreso a clases presenciales? Fue como volver a empezar. Costaba concentrarse, algunos ya habían olvidado cosas básicas, los profesores también estaban preocupados porque todos no estábamos al mismo nivel. Algunos tenían más apoyo en casa, pero otros como yo estudiábamos casi solos. ¿Reciben clases en quechua también? Algunas veces no es común, casi todo está en español. Yo hablo quechua como mis abuelos y palabras en español que no entiendo bien. Cuando preguntamos a veces el profesor explica, pero no siempre. A veces me da vergüenza preguntarle porque siento que los demás me van a juzgar. Eso no debería pasar, Pedro. Hablar quechua es una riqueza. Gracias, eso me dice mi abuela también. Si tuvieras la oportunidad de hablar con las autoridades del país, ¿qué les dirías? Que nos escuchen, no se olviden que vivimos lejos, que la educación no sea solamente para Lima y ciudades grandes, también necesitamos buenos profesores, computadoras, internet y libros en nuestro idioma. Pedro, te agradecemos mucho por tu sinceridad, tu fuerza y por compartir tu historia. Eres una voz que representa a miles. Gracias a ustedes, yo quiero seguir estudiando, ser profesor algún día y quiero que mis alumnos no tengan las mismas dificultades que yo. Nosotros vamos a dedicar un corto periodo de reflexión y propuestas de todo lo que hemos escuchado en este podcast a través del docente y del estudiante. Qué valioso escuchar a quienes están en primera línea, porque desde afuera a veces no vemos lo que realmente pasa. Exacto. Por eso queremos cerrar proponiendo algunas ideas. Primero, que se garantice conectividad en todas las escuelas rurales. Y que los directores tengan más libertad para tomar decisiones según la realidad que se les presenta. No todo puede manejarse desde la capital. También es urgente capacitar a los docentes en enfoques interculturales y pedagógicos, y que los estudiantes rurales puedan soñar con un futuro, sin sentirse menos que los de la ciudad. Al final, la educación debe unirnos, no dividirnos. Bueno, de nuestra parte eso ha sido todo. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Sabemos que hay mucho por hacer, pero también creemos que es posible un Perú con más igualdad. Un Perú donde todos podamos acceder al mismo servicio educativo. Ojalá más personas puedan escuchar esto y de verdad abrir los ojos. Entender que hay miles de estudiantes en comunidades alejadas que enfrentan retos enormes solo para poder ir a clases. No estamos pidiendo lástima, pedimos respeto, apoyo y sobre todo igualdad de oportunidades. Queremos que nuestras voces lleguen lejos, que sirvan para generar reflexión, para incomodar si es necesario y para inspirar a quienes tienen el poder de hacer cambios reales. Porque hablar de educación no solo es hablar de infraestructura o tecnología, es hablar de dignidad, de futuro, de derechos. Somos estudiantes, pero también ciudadanos, y hoy desde nuestras voces queremos aportar al cambio.